El color que cayó del cielo. Al oeste de Arkham, las colinas se levantaban selváticas, y hay valles con profundos bosques donde nunca se ha escuchado el sonido de un hacha. Hay oscuras y delgadas cañadas donde los árboles se inclinan fantásticamente y donde corren estrechos arroyos que nunca han atrapado el reflejo de la luz solar. En las laderas menos rústicas hay casas de trabajo, viejas y rocosas, con paredes cubiertas de musgo que mastican eternamente los misterios de la Nueva Inglaterra. Pero ahora, todas ellas están desocupadas, desmoronándose sus grandes chimeneas y las paredes encorvándose bajo los techos de tipo holandés. Sus viejos habitantes se marcharon, y a los extranjeros no les gusta vivir allí. Los franco-canadienses lo han intentado, los italianos lo han intentado, y los polacos llegaron y se fueron. Y ello no se debe a nada que pueda ser oído, visto o tocado, sino a causa de algo totalmente imaginario. El lugar no es bueno para la imaginación y no brinda sueños reparadores durante la noche. Esta debe ser la causa que mantiene a los extranjeros alejados del lugar, ya que el viejo Amy Pierce no les ha narrado nunca lo que él recuerda en los extraños días. Amy, cuya mente ha estado poco alterada durante años, es el único que permanece allí, y el único que menciona los extraños días. Y se atreve a hacerlo porque su vivienda está muy cerca del campo abierto y de los caminos que encierran a Arkham. En otros tiempos había un camino sobre las colinas y a través de los valles que corría en línea recta donde ahora hay un marchito erial o terreno baldío. Pero la gente dejó de usarlo y se construyó un nuevo camino que da un giro hacia el sur. Entre lo selvático del terreno pueden hallarse aún huellas del viejo camino, a pesar de que el monte lo ha invadido todo. Luego, los sombríos bosques se aclaran y el terreno muere al borde de unas aguas azules cuya superficie refleja el cielo y reluce al sol. Y los secretos de los extraños días se mezclan con los secretos de las profundidades, y se mezclan con la oculta sabiduría del antiguo océano y con todo el misterio de la prehistórica tierra. Cuando llegué a las colinas y a los valles para delimitar los terrenos destinados al nuevo estanque, me dijeron que el lugar estaba embrujado. Así me dijeron en Arkham. Y como este es un pueblo muy viejo, plagado de leyendas de brujas, imaginé que lo de embrujado debía ser algo que las abuelas habían murmurado a los niños a través de los años. El nombre de Marchito Erial me pareció muy exagerado y teatral, y me pregunté cómo habría llegado a formar parte de las leyendas de un pueblo puritano. Luego, observé con mis propios ojos aquellas cañadas y laderas, y ya no me extrañó que estuvieran cubiertas de una leyenda de misterio. Las vi por la mañana, pero a pesar de ello, estaban hundidas en la sombra. Los árboles crecían demasiado juntos, y sus troncos eran demasiado grandes, tratándose de árboles de Nueva Inglaterra. En los tenebrosos caminos del bosque había demasiado silencio, y el suelo estaba demasiado flojo, con el musgo húmedo y los restos de los incontables años de descomposición. En los espacios abiertos, principalmente a lo largo de la línea del viejo camino, había pequeñas casas de trabajo, algunas veces con todas sus estructuras en pie, a veces con solo un par de ellas, y a veces con una simple chimenea o una devastadora bodega. La maleza crecía por todas partes, y seres ocultos cuchicheaban en el subsuelo. Sobre todas las cosas pesaba una sensación rara, un toque estrafalario de irrealidad,
como si algún elemento vital de perspectiva o de claroscuro no existiera. No se me hizo raro que los extranjeros no quisieran quedarse allí, ya que aquel no era un territorio que invitara a dormir en él. Su apariencia recordaba excesivamente el de un paisaje extraído de un cuento de terror, pero nada de lo que había observado podía compararse, en lo que a tristeza respecta, con el marchito erial. Se encontraba en el fondo de un gran valle. Ningún otro valle hubiera podido emplearse con más propiedad, ni ninguna otra cosa se adaptaba tan adecuadamente a un nombre. Era como si un escritor hubiese acuñado la frase después de haber visto aquel terreno. Mientras la miraba, pensé que era el resultado de un incendio, pero ¿por qué no había nacido nunca nada sobre aquellas 5 hectáreas de oscura desolación que se extendían bajo el cielo como una gran sombra socavada por el ácido entre campos y bosques? Fluye en gran parte hacia el norte de la estría del antiguo camino, pero penetra un poco el otro lado. Mientras me acercaba, sentí una extraña sensación de desagrado, y solo me decidí a hacerlo porque mi trabajo me lo exigía. En aquella amplia extensión de terreno no había plantas de ningún tipo. Solo había un manto de fino polvo gris o ceniza que ningún viento parecía ser capaz de empujar. Los árboles más cercanos tenían una apariencia raquítica y enfermiza, y muchos de ellos lucían muertos o con los troncos podridos. Mientras avanzaba apresuradamente, vi a mi derecha los arruinados restos de una casa de trabajo y la oscura boca de un pozo abandonado, cuyos suspendidos vapores tomaban un extraño tono al ser bañados por la luz del sol. El desolado paisaje hizo que ya no me sorprendieran los sobrecogidos susurros de los habitantes de Arkham. En los alrededores no había construcciones ni ruinas de ninguna clase. Incluso en los viejos tiempos, el lugar era solitario y apartado. Y a la hora del anochecer, temeroso de transitar de nuevo por aquel siniestro lugar, tomé la ruta hacia el sur, a pesar de que implicaba dar una gran vuelta. Por la noche, les pregunté a algunos pobladores de Arkham acerca del marchito erial, y les pregunté también qué significado tenía la expresión «los extraños días», que había oído susurrar tan evasivamente. Sin embargo, no pude lograr ni una respuesta concreta, y lo único que logré aclarar era que el misterio se originaba una fecha mucho más cercana de lo que había imaginado. No se trataba de una antigua leyenda, ni mucho menos, sino de algo que había sucedido en vida de los que conservaban conmigo. Había sucedido en los años 80. Una familia desapareció o fue asesinada. Los detalles eran algo imprecisos, y como todos aquellos con quienes conversé me insistieron en que no prestara atención a las fabulosas historias del anciano Amy Pierce, decidí ir a verlo a la mañana siguiente. Después de saber que vivía solo en una arruinada casa que se encontraba en el lugar donde los árboles comienzan a espesarse. Los detalles eran algo imprecisos, y como todos aquellos con quienes conversé me insistieron en que no prestara atención a las fabulosas historias del anciano Amy Pierce, decidí ir a verlo a la mañana siguiente, después de saber que vivía solo en una arruinada casa que se encontraba en el lugar donde los árboles comienzan a espesarse. Era un lugar muy antiguo, y había empezado a brotar el leve olor supurante que se desprende de las casas que han estado en pie excesivo tiempo. Tuve que llamar con insistencia para que el anciano se levantara, y cuando se asomó tímidamente a la puerta, pude notar que no se complacía de verme. No se hallaba tan débil como yo había esperado. Sin embargo, sus ojos parecían carentes de vida, y sus harapientas ropas y su blanca barba le daban una apariencia enfermiza y decaída. No sabiendo cómo dirigir la conversación para que me narrara sus fantásticas historias, simulé que el trabajo al que estaba dedicado me había orientado hasta allí. Le hablé de ello al viejo Amy,
haciéndole preguntas sencillas sobre el distrito. Amy Pierce era un hombre más culto y más educado de lo que me habían mencionado, y se mostró más tolerante que cualquiera de las personas con las que había hablado en Arkham. No era como los campesinos que había conocido en las áreas donde iban a realizarse las excavaciones. Tampoco se quejó por los kilómetros del viejo bosque y las tierras de labor que iban a desaparecer bajo esas aguas, aunque tal vez su posición hubiera sido diferente de no haber tenido su hogar fuera de los límites del futuro lago. Lo único que manifestó fue alivio. Alivio frente a la idea de que los valles por los cuales había deambulado toda su vida iban a desaparecer. Estarían mejor debajo del agua desde los extraños días. Y, al pronunciar esto, su áspera voz se hizo más apagada, mientras su cuerpo se reclinaba hacia adelante y el dedo índice de su mano derecha comenzaba a apuntar de manera temblorosa e impresionante. Fue entonces cuando escuché la historia, y mientras la profunda voz avanzaba en su narración, con una especie de misterioso murmullo, temblé una y otra vez, aunque estábamos en pleno verano. Tuve que detener al anciano con frecuencia para aclarar puntos científicos que sólo él sabía a través de lo que había mencionado un profesor, cuyas palabras repetía como un loro, aunque su memoria había empezado ya a decaer, o para hacer un enlace entre dato y dato, cuando fallaba su sentido de la lógica y de la secuencia. Cuando terminó, no me extrañó que su cabeza estuviera algo desequilibrada, ni que a las personas de Arkham no les gustara mencionar el marchito erial. Me di prisa para regresar a mi hotel antes de la caída del sol, ya que no quería ver las estrellas sobre mi cabeza hallándome al aire libre. Al día siguiente volví a Boston para dar mi informe. No podía regresar nuevamente a aquel oscuro caos de viejos bosques y laderas, ni enfrentarme de nuevo con aquel terreno gris donde el negro pozo abría su boca al lado de los devastados restos de una casa de trabajo. El lago iba a ser construido inmediatamente, y todos aquellos viejos secretos quedarían sumergidos para siempre bajo las profundas aguas. Pero creo que ni cuando esto sea una realidad me gustará visitar esa región por la noche. Al menos no cuando resplandecen en el cielo las amenazadoras estrellas. Todo comenzó con el meteorito, dijo el viejo Amy. Antiguamente no se habían escuchado leyendas de ninguna clase, e inclusive en la antigua era de las brujas. Aquellos bosques occidentales no eran ni la mitad de temidos que la pequeña isla del Miskatonic, donde el demonio daba audiencias al lado de un raro altar de piedra más arcaico que los indios. Aquellos bosques no eran embrujados, y su profunda oscuridad no fue terrible nunca hasta los extraños días. Luego llegó aquella blanca nube meridional, se produjo aquella cadena de explosiones en el aire y aquella columna de humo en el valle. Y durante la noche, todo Arkham se enteró de que una inmensa piedra había caído del cielo y se había incrustado en la tierra, al lado del pozo de la casa de Nahum Gardner, la casa que se había construido en el lugar que ahora era el marchito erial. Nahum había ido al pueblo para relatar lo de la piedra, y al pasar ante la casa de Amy Pierce se lo había narrado también. En aquella época, Amy tenía 40 años, y todos los acontecimientos extraños estaban profundamente guardados en su cerebro. Amy y su esposa habían apoyado a los 3 profesores de la Universidad de Miskatonic, que llegaron la mañana siguiente para ver al fantástico visitante que venía del desconocido espacio estelar, y preguntaron cómo era que Nahum había mencionado el día antes que era muy grande. Nahum, mostrando la oscura mole que estaba al lado de su pozo, dijo que se había reducido. Pero los sabios contestaron que las piedras no se reducen. Su calor brotaba insistentemente, y Nahum declaró que había resplandecido débilmente toda la noche. Los profesores martillearon la piedra con un martillo de geólogo
y reconocieron que era sorprendentemente blanda. En verdad, era tan blanda como si fuera falsa, y arrancaron, más bien perforaron, una muestra para llevársela a la universidad a fin de estudiar su composición. Tuvieron que colocarla en un recipiente que le pidieron prestado a Nahum, ya que el pequeño trozo no perdía calor. En su viaje de retorno se detuvieron a reposar en la casa de Amy y se quedaron pensativos cuando la señora Pierce notó que el fragmento estaba haciéndose más pequeño y había comenzado a quemar el fondo del recipiente. Realmente no era muy grande, pero tal vez habían cogido un trozo más pequeño de lo que habían supuesto. Todo esto sucedía al mes de junio de 1882. Al día siguiente, los profesores se presentaron de nuevo, muy emocionados. Al pasar por la casa de Amy, le dijeron lo que había ocurrido con la muestra, diciendo que había desaparecido por completo cuando la colocaron en un recipiente de cristal. El recipiente también había desaparecido, y los profesores mencionaron la extraña afinidad de la piedra con el silicón. Se había comportado de un modo insólito en aquel laboratorio perfectamente ordenado, sin sufrir ningún cambio ni expeler ningún gas al ser calentada al carbón, mostrándose totalmente negativa al ser tratada con bórax y no volátil ante cualquier temperatura, incluyendo la del soplete de oxihidrógeno. En el yunque se mostró muy maleable y en la oscuridad su luminosidad era muy visible. Negándose obstinadamente a enfriarse, causó un gran entusiasmo entre los profesores, y cuando al ser calentada mostró ante el espectroscopio unas bandas luminosas distintivas a las de cualquier color conocido del espectro normal, se discutió sobre los nuevos elementos, raras características ópticas y de todas esas cosas que los curiosos hombres de ciencia suelen mencionar cuando se encuentran ante lo desconocido. Caliente como estaba, fue estudiada en un crisol con todos los reactivos adecuados. El agua no hizo nada, ni el ácido clorhídrico, el ácido nítrico e incluso el agua regia se limitaron a resbalar sobre su abrasadora resistencia. Amy se halló con algunas dificultades para recordar todas esas cosas, pero recordó algunos solventes a medida que se los nombraba con el habitual orden de utilización: amoníaco y sosa cáustica, alcohol y éter, bisulfito de carbono y una docena adicional. Pero, a pesar de que el peso se iba reduciendo con el paso del tiempo y de que el fragmento parecía enfriarse muy levemente, los disolventes no mostraron ningún cambio que demostrara que habían afectado a la sustancia. Desde luego, se trataba de un metal. Era magnético en grado extremo, y después de sumergirlo en los disolventes ácidos, de acuerdo con los datos de Widmann-Stahlen, parecían notarse ligeras huellas de la existencia de hierro meteórico. Cuando el enfriamiento fue notable, colocaron el trozo en un recipiente de cristal para hacer más pruebas, y a la mañana siguiente, fragmento y recipiente habían desaparecido sin dejar huella. Solamente una señal chamuscada en el anaquel de madera donde los habían colocado probaba que ciertamente había estado allí. Eso fue lo que los profesores le narraron a Amy mientras reposaba en su casa, y fue con ellos, una vez más, a ver el pétreo enviado de las estrellas, aunque, en esta oportunidad, no lo acompañó su esposa. Verificaron que la piedra realmente se había encogido, y ni siquiera los más incrédulos de los profesores pudieron dudar de lo que estaban viendo. Rodeando la masa pardusca, situada al lado del pozo, había un espacio vacío, un espacio que era 50 centímetros menor que el día anterior. Aún estaba caliente, y los sabios investigaron su superficie con curiosidad, mientras separaban otro trozo mucho mayor que el que se habían llevado. Esta vez profundizaron más en la masa de piedra, y de este modo pudieron darse cuenta de que el núcleo central no era totalmente homogéneo. Dejaron al descubierto lo que aparentaba ser la cara exterior de un glóbulo incrustado en la sustancia. El color
similar al de las bandas del raro espectro del meteoro, era prácticamente imposible de describir, y solo por semejanza se atrevieron a llamarlo color. Su contextura era resplandeciente, y parecía vidriosa y hueca. Uno de los profesores golpeó levemente el glóbulo con un martillo, y estalló con un leve crujido. Del interior no salió nada, y el glóbulo se esfumó como por arte de magia, dejando un espacio esférico de unos 10 centímetros de diámetro. Los profesores creyeron que era posible que surgieran otros glóbulos a medida que la sustancia envolvente se fuera encogiendo. La suposición fue equivocada, ya que los investigadores no lograron encontrar otro glóbulo, a pesar de que taladraron la masa por diversos lugares. En consecuencia, decidieron llevarse la nueva muestra que habían tomado, cuya conducta en el laboratorio fue tan sorprendente como la de su predecesora. Aparte de ser casi plástica, generar calor, magnetismo y ligera luminosidad, de enfriarse ligeramente en poderosos ácidos, perder peso y volumen en el aire, y atacar a los compuestos de silicón con el resultado de una mutua desaparición, la piedra no mostraba características de identificación. Y al fin de las pruebas, los científicos de la universidad se vieron forzados a reconocer que no podían clasificarla. No era nada de este planeta, sino un pedazo del espacio exterior, y como tal, tenía propiedades exteriores y desconocidas, y cumplía leyes exteriores y desconocidas. Aquella noche hubo una tempestad, y cuando, al día siguiente, los profesores fueron a casa de Nahum, lo encontraron con una terrible sorpresa. La piedra, magnética como era, debió poseer alguna característica eléctrica particular, ya que había atraído al rayo, como dijo Nahum, con una particular insistencia. En el lapso de una hora, el granjero observó cómo el rayo hería 6 veces la masa que se hallaba junto al pozo, y al terminar la tormenta, descubrió que la piedra había desaparecido. Los científicos, hondamente decepcionados, tras evidenciar el hecho de la total desaparición, decidieron que lo único que podían hacer era volver al laboratorio y seguir analizando el trozo que se habían llevado el día anterior, y que, como medida de precaución, habían guardado en una caja de plomo. El fragmento duró una semana, pasada la cual no se había logrado ningún resultado positivo. La piedra se esfumó sin dejar ningún residuo, y con el tiempo los científicos apenas creían que habían observado realmente aquella misteriosa huella de los insondables espacios exteriores. Aquel solitario, fabuloso mensaje de otros universos y otros reinos de materia, energía y ser. Como era de esperar, los periódicos de Arkham mencionaron mucho el incidente y enviaron a sus periodistas a entrevistar a Nahum y a su familia. Un rotativo de Boston envió también su reportero, y, rápidamente, Nahum se convirtió en una especie de celebridad de la zona. Era un hombre delgado, de unos 50 años, que vivía del producto de lo que sembraba en el valle con su esposa y sus 3 hijos. Él y Amy se hacían visitas con frecuencia, lo mismo que sus esposas, y Amy solo tenía expresiones de aprobación para él después de todos aquel tiempo. Parecía estar orgulloso de la atención que había despertado el lugar, y durante las semanas que continuaron a su aparición y desaparición, habló con frecuencia del meteorito. Los meses de julio y agosto fueron calurosos, y Nahum trabajó firmemente en sus campos, y las faenas agrícolas lo agotaron más de lo que lo habían agotado otros años, por lo que llegó a la conclusión de que los años habían comenzado a pesarle. Luego llegó el momento de la recolección. Las peras y las manzanas maduraban muy lentamente, y Nahum afirmaba que sus huertos tenían un aspecto más próspero que nunca. La fruta crecía hasta obtener un tamaño colosal, y un brillo musitado, y su abundancia fue tal que Nahum tuvo que adquirir unos cuantos envases más
al fin de poder empaquetar la futura cosecha. Pero con la maduración llegó una terrible sorpresa, ya que toda aquella fruta de hermosísima apariencia resultó incomible. En vez del delicado sabor de las peras y manzanas, la fruta tenía un amargo intolerable. Lo mismo ocurrió con los melones y los tomates, y Nahum observó con tristeza cómo se perdía toda su cosecha. Buscando una razón para aquel hecho, no tardó en expresar que el meteorito había contaminado el suelo, y dio gracias al cielo porque la mayor parte de las demás cosechas se hallaban en las tierras elevadas a lo largo del camino. El invierno llegó muy pronto y fue muy frío. Amy veía a Nahum con menor frecuencia que de costumbre, y notó que comenzaba a mostrar un aspecto preocupado. También el resto de la familia había adquirido una apariencia taciturna y fueron distanciando sus visitas a la iglesia y su presencia en los diversos eventos sociales de la comarca. No pudo hallarse ninguna razón para aquella prudencia o melancolía, aunque todos los habitantes de la casa daban señales, de vez en cuando, del deterioro de su estado de salud física y mental. Esto se hizo más incuestionable cuando el propio Nahum mencionó que estaba preocupado por ciertas marcas de pasos que habían visto en la nieve. Se trataba de las acostumbradas huellas invernales de las ardillas rojas, de los conejos blancos y de los zorros, pero el pensativo granjero aseveró que hallaba algo raro en la naturaleza y distribución de aquellas huellas. No fue más explícito, pero parecía creer que no era característica de la forma y los hábitos de las ardillas y conejos y zorros. Amy no prestó mucha atención a todo aquello hasta que una noche que circuló por delante de la casa de Nahum, en su trineo, en el camino de regreso de Clark's Corners. En el cielo resplandecía la luna, y un conejo cruzó saltando el camino. Y los saltos de aquel conejo eran más largos de los que les hubiera gustado a Amy y a su caballo. Este último, en realidad, se hubiera desbocado si su dueño no hubiera agarrado las riendas con mano firme. A partir de entonces, Amy mostró un mayor interés por las historias que narraba Nahum, y se preguntó por qué los perros de Gardner parecían estar tan estremecidos y miedosos cada mañana. Hasta habían perdido la fuerza para ladrar. En el mes de febrero, los jóvenes de MacGregor, de Meadow Hill, salieron a cazar marmotas, y no lejos de las tierras de Gardner, atraparon un ejemplar muy particular. Las proporciones de su cuerpo lucían ligeramente modificadas de un modo muy extraño, imposible de describir, a la vez que su rostro tenía una expresión que nadie había observado en el rostro de una marmota hasta entonces. Los muchachos quedaron abiertamente asustados y tiraron inmediatamente el animal, de manera que por el poblado sólo circuló la horrenda historia de que los mismos jóvenes contaron. Y esto, sumado a la historia del conejo que asustaba a los caballos en las cercanías de la casa de Nahum, dio paso a que comenzara a tomar forma una leyenda susurrada en voz baja. La gente decía que la nieve se había derretido mucho más rápidamente en los alrededores de la casa de Nahum que en otros lugares, y a principios de marzo se produjo una emocionada discusión en la tierra de Potter de Clark's Corners. Stephen Rice había circulado por las tierras de Gardner a primera hora de la mañana, y había notado que la hierba fétida empezaba a crecer en todo el fangoso suelo. Hasta ese momento no se había visto hierba fétida de aquel tamaño, y su color era tan extraño que no podía ser descrito con palabras. Su forma era monstruosa, y el caballo había relinchado lastimosamente ante la existencia de un olor que también hirió desagradablemente el olfato de Stephen. Esa misma tarde, varias personas fueron a observar con sus propios ojos aquella anormalidad, y todas estuvieron de acuerdo en que una vegetación de aquella clase no podía brotar en un ambiente saludable. Se nombraron de nuevo las frutas amargas de la cosecha anterior y circuló de boca en boca que las tierras de Nahum estaban envenenadas. Estaba claro que se trataba del meteorito, y recordando lo raro que les había parecido a los científicos de la universidad, varios granjeros conversaron del asunto con ellos.
Un día hicieron una visita a Nahum, pero como eran unos hombres que no daban crédito con facilidad a las leyendas, sus conclusiones fueron muy moderadas. Las plantas eran extrañas, desde luego, pero toda la hierba fétida es más o menos rara en su forma y en su color. Quizá algún compuesto mineral del meteorito había contaminado la Tierra, pero no tardaría en desaparecer. Y en cuanto a las huellas de la nieve y a los caballos espantados, solo se trataba de rumores sin fundamentos, que habían surgido a consecuencia de la caída del meteorito. Pero estos hombres serios no podían considerar las habladurías de los campesinos, ya que los supersticiosos agricultores dicen y creen cualquier cosa. Esa fue la sentencia de los profesores sobre los extraños días. Solo uno de ellos, responsable de analizar 2 círculos de polvo en el transcurso de una investigación policíaca año y medio más tarde, recordó que el extraño color de la hierba fétida era muy similar al de las insólitas bandas de luz que mostró el fragmento del meteoro en el espectroscopio de la universidad y a la del glóbulo que hallaran en el interior de la Tierra. En el análisis que el mencionado profesor realizó, las muestras mostraron al principio las mismas insólitas bandas, aunque luego perdieran la propiedad. Alrededor de la casa de Nahum, los árboles florecieron prematuramente, y por la noche se mecían odiosamente al viento. El segundo hijo de Nahum, Thaddeus, un joven de 15 años, juraba que los árboles se mecían también cuando no hacía viento, pero ni siquiera los más charlatanes dieron crédito a eso. Desde luego, en el ambiente había algo raro. Toda la familia de Gardner desarrolló el hábito de quedarse escuchando, aunque no esperaban oír ningún sonido al cual pudieran nombrar. La escucha era consecuencia, en realidad, de momentos en que la razón parecía haberse desvanecido de ellos. Lamentablemente, esos momentos eran más repetidos a medida que pasaban los días, hasta que la gente comenzó a murmurar que toda la familia Nahum estaba mal de la cabeza. Cuando brotó la primera planta saxífraga, su color también era muy extraño, no completamente igual al de la hierba fétida, pero indudablemente similar a él, e igual de desconocido para quien quiera que lo vea. Nahum tomó algunos capullos y se los llevó a Arkham para mostrarlos al editor de la Gazette, pero aquel señor se limitó a escribir un artículo chistoso sobre ellos, ridiculizando los temores y las creencias de los campesinos. Fue un error de Nahum contarle a un insulso ciudadano el comportamiento que tenían las mariposas, también de gran tamaño, con relación a aquellas saxifragas. Abril trajo una especie de locura a los habitantes de la comarca, y comenzaron a no utilizar el camino que pasaba por las tierras de Nahum, hasta abandonarlo por completo. Era la vegetación. Los retoños de los árboles tenían unos raros colores, y a través del suelo de piedra del patio y en los campos contiguos crecían unas plantas que exclusivamente un botánico podía vincular con la flora de la región. Pero lo más extraño de todo era el colorido, que no pertenecía a ninguno de los matices que el ojo humano había visto hasta entonces. Plantas y arbustos se transformaron en una aterradora amenaza, creciendo atrevidamente con su cromática perversión. Amy y los Gardner comentaron que esos colores tenían para ellos una especie de alarmante familiaridad, y llegaron a la conclusión de que les recordaba el glóbulo que había sido encontrado dentro del meteoro. Nahum trabajó y sembró las 10 hectáreas de terreno que poseía en la parte alta, sin trabajar los terrenos que rodeaban su casa. Sabía que sería trabajo perdido, y tenía la ilusión de que aquellas raras hierbas que estaban creciendo erradicarían toda la ponzoña del suelo. Ahora estaba preparado para cualquier cosa, por extraña que pudiera parecer, y se le había habituado a la sensación de que había algo cerca de él que esperaba ser escuchado. Notar que los vecinos no se acercaban por su casa le molestó, desde luego, pero perturbó todavía más a su esposa.
Los chicos no lo notaron tanto porque iban a la escuela todos los días, pero no pudieron evitar percatarse de las habladurías, las cuales los atemorizaron un poco, especialmente a Tadeus, que era un joven muy sensible. En mayo llegaron los insectos, y la hacienda de Garner se transformó en un lugar de pesadilla, lleno de zumbidos y de sinuosidades. La mayoría de aquellos bichos tenían un aspecto insólito, y se movían de un modo muy extraño, y sus hábitos nocturnos contradecían todas las antiguas experiencias. Los Garner establecieron el hábito de mantenerse alertas durante la noche. Miraban en todas direcciones en busca de algo, aunque no podían señalar qué. Fue entonces cuando descubrieron que Tadeus había estado en lo cierto al mencionar lo que sucedía con los árboles. La señora Garner fue la primera en notarlo. Una noche que se encontraba en la ventana del cuarto, observando la silueta de un arce que se dibujaba contra el cielo iluminado por la luna. Las ramas del arce se estaban moviendo, y no había el menor soplo del viento. Movimientos de la savia, seguramente. Las cosas más insólitas resultaban ahora normales. Sin embargo, el siguiente descubrimiento no fue realizado por ningún miembro de la familia Garner. Se habían acostumbrado a lo anormal, al punto de no percatarse de muchos detalles. Y lo que ellos no fueron capaces de observar fue notado por un viajero de comercio de Boston, que pasó por allí una noche sin conocer las leyendas que corrían por la región. Lo que contó en Arkham apareció en un breve artículo publicado por la Gazette, y aquel escrito fue lo que todos los granjeros, incluido Nahum, se echaron primero a los ojos. La noche había sido oscura, pero rodeando una granja del valle, que todo el mundo supo que se refería a la granja de Nahum, la oscuridad había sido menos intensa. Una suave, aunque visible, luminescencia parecía brotar de toda la vegetación, y en un momento determinado un trozo de aquella fosforescencia se movió furtivamente por el patio que había junto al granero. Los montes no parecían haber sufrido los efectos de aquella extraña situación, y las vacas pastaban libremente cerca de la casa, pero hacia finales de mayo la leche comenzó a ser mala. Entonces Nahum llevó a las vacas a pastar a las tierras altas, y la leche volvió a ser buena. Poco después, la transformación en la hierba y en las hojas, que hasta ese momento se habían mantenido normalmente verdes, pudo notarse a simple vista. Todos los vegetales adquirieron un color grisáceo y un aspecto vidrioso. Amy era ahora el único vecino que visitaba a los Garner, y sus visitas fueron espaciándose más y más. Cuando cerraron la escuela, por ser tiempo de vacaciones, los Garner quedaron prácticamente aislados del mundo, y a veces le pedían a Amy que les hiciera sus compras en el pueblo. Continuaban empeorando física y mentalmente, y nadie quedó impresionado cuando rodó la noticia de que la señora Garner había enloquecido. Esto ocurrió en junio, alrededor del primer aniversario de la caída del meteoro, y la pobre mujer comenzó a gritar que distinguía cosas en el aire, cosas que no podía describir. En su locura no pronunciaba ningún nombre propio, sino únicamente verbos y pronombres. Las cosas se movían y cambiaban y revoloteaban, y sus oídos respondían a vibraciones que no eran del todo sonidos. Nahum no la envió al manicomio del condado, sino que dejó que vagara por la casa mientras fuera inocua para sí misma y para los demás. Cuando su condición empeoró, no hizo nada. Pero cuando los muchachos comenzaron a asustarse y Tadeus casi se desmaya al observar la expresión del rostro de su madre al verlo, Nahum decidió recluirla en el ático. En julio, la señora Garner paró de hablar y comenzó a arrastrarse a cuatro patas, y, antes de terminar el mes, Nahum se dio cuenta de que su esposa era levemente luminosa en la oscuridad, tal como sucedía con la vegetación de los contornos de la casa. Esto ocurrió un poco antes de que los caballos se dieran a la fuga. Algo los había excitado durante la noche, y sus relinchos y su cocear había sido algo espantoso. La mañana siguiente, cuando Nahum abrió la puerta del establo,
Los animales salieron volando como alma que lleva el diablo. Nahum tardó una semana en encontrar a los 4, y cuando los encontró, se vio obligado a matarlos, porque se habían vuelto locos, y no había quien los guiara. Nahum le pidió prestado a un caballo a Ami para cargar el heno, pero el animal no quiso entrar en el granero. Respingó, se encabritó y relinchó, y al final tuvieron que dejarlo en el patio mientras los árboles arrastraban el carro hasta colgarlo afuera del granero. Mientras, la vegetación iba tornándose gris y vidriosa. Hasta las flores, cuyos colores habían sido raros, ahora se tornaban grises, y la fruta era gris, enana e insípida. Los jarrillos y el trébol dorado dieron flores grises y deformes, y las rosas, las rascamoños y las malvarrosas del patio delantero tenían un aspecto tan horroroso que Cenas, el mayor de los hijos de Nahum, las cortó todas. Al mismo tiempo fueron falleciendo todos los insectos, hasta las abejas que habían abandonado sus colmenas. En septiembre, toda la vegetación se había desintegrado convirtiéndose en un polvillo grisáceo, y Nahum temió que los árboles cayeran antes de que el veneno se hubiera evaporado del suelo. Su esposa tenía ahora accesos de furia, durante los cuales emitía unos gritos terribles, y Nahum y sus hijos vivían en un estado de permanente tensión nerviosa. Ya no se relacionaban con nadie, y cuando la escuela volvió a abrir sus puertas, los chicos no asistieron a ella. Fue Ami, en una de sus escasas visitas, quien se dio cuenta que el agua del pozo ya no era buena. Tenía un gusto perverso, que no era exactamente fétido ni exactamente salobre. Y Ami le recomendó a su amigo que cavara otro pozo en las tierras altas para usarlo hasta que el suelo volviera a ser bueno. Sin embargo, Nahum no hizo el menor caso de aquel consejo, ya que había llegado a insensibilizarse ante las cosas extrañas y desagradables. Él y sus hijos siguieron utilizando la horrenda agua del pozo, bebiéndola con la misma indiferencia con que ingerían sus pocos y mal cocidos alimentos y con la que ejecutaban sus improductivas y monótonas tareas a través de unos días sin intención. Había algo de insensata resignación en todos ellos, como si vivieran en otro mundo, entre filas de desconocidos guardianes de un lugar seguro y familiar. Tadeus enloqueció en septiembre, después de una visita al pozo. Había ido allí con un recipiente y había vuelto con las manos vacías, encogiendo y batiendo los brazos y mascullando algo sobre los colores móviles que había allí abajo. 2 locos en una familia consistían un grave problema, pero Nahum se portó audazmente. Dejó que el muchacho circulara a su antojo durante una semana, hasta que empezó a portarse arriesgadamente, y entonces lo encerró en el ático, frente a la habitación ocupada por su madre. El modo como se gritaban el uno al otro desde atrás de sus cerradas puertas era algo espantoso, en particular para el pequeño Merwin, que imaginaba que su madre y su hermano hablaban en algún temible lenguaje que no era de este mundo. Merwin se estaba transformando en un chiquillo peligrosamente imaginativo, y su condición empeoró desde que encerraron al hermano que había sido su mejor compañero de juegos. Casi al mismo tiempo comenzó a morir el ganado. Las aves de corral se tornaron de color gris y murieron rápidamente. Los puercos engordaron desordenadamente y más tarde comenzaron a sufrir repugnantes cambios que nadie podía explicar. Desde luego, la carne no podía aprovecharse, y Nahum no sabía ni qué pensar ni qué hacer. Ningún veterinario campestre quiso acercarse hasta su casa, y el veterinario de Arkham quedó verdaderamente desconcertado. Todo resultaba demasiado inexplicable, ya que aquellos animales no habían sido alimentados con la vegetación contaminada. Después les llegó el turno a las vacas. Ciertas áreas, y en ocasiones el cuerpo entero, aparecieron anormalmente inflamadas o comprimidas, y aquellas deformaciones
fueron proseguidas de terribles colapsos o desintegraciones. En las últimas etapas, que terminaban siempre con la muerte, se tornaban de color grisáceo y un aspecto quebradizo, tal como había ocurrido con los puercos. En el caso de las vacas, no podría atribuirse al veneno, ya que estaban encerradas en el establo. Ningún ataque de un animal salvaje podía haber transmitido el virus, ya que no hay ningún animal terrestre que pueda atravesar objetos sólidos. Debía tratarse de una enfermedad nativa, aunque no era posible sospechar qué tipo de enfermedad producía aquellos terribles resultados. En el momento de la cosecha no quedaba ningún animal vivo en la casa, ya que el ganado y las aves de corral habían muerto y los perros habían escapado. Los perros, que eran 3, se habían esfumado una noche y no volvieron a aparecer. Los gatos, que eran 5, se habían escapado un poco antes, pero apenas fue notada su desaparición, ya que en la casa ahora no había ratones, y solo la señora Gardner sentía algún apego por los graciosos meninos. El 19 de octubre, Nahum se presentó en casa de Amy, con terribles noticias. La muerte había atrapado al pobre Thaddeus en su estancia del ático, y lo había atrapado de una forma que no podía ser contada. Nahum cavó una tumba en la parte de atrás de la granja y sepultó allí lo que encontró en la habitación. En la estancia no podía haber entrado nadie, ya que la pequeña ventana con rejas y la cerradura de la puerta eran indemnes, pero lo que había pasado tenía muchos puntos en común con lo ocurrido en el establo. Amy y su mujer confortaron al afligido granjero lo mejor que pudieron, aunque no consiguieron evitar una sacudida. El terror parecía habitar junto a los Gardner y todo lo que estaba cerca, y la sola presencia de uno de ellos en la casa era como el aliento de regiones sin nombre e innombrables. Amy siguió a Nahum hasta su hogar de muy mala gana e hizo un esfuerzo para calmar los descontrolados lloriqueos del pequeño Merwin. Cenas, en cambio, no tenía que ser calmado. Se hallaba en un estado de absoluto desconcierto y se limitaba a observar fijamente un punto perdido en el espacio y a realizar aquello que su padre le ordenaba. Amy pensó que ese estado de indiferencia era lo mejor que podía sucederle. Eventualmente, los gritos de Merwin eran objetados desde el ático y en respuesta a un gesto de interrogación. Nahum comentó que su esposa estaba muy frágil. Cuando se aproximaba la noche, Amy se las ingenió para irse, ya que ningún sentimiento de amistad lograría hacerle continuar en ese sitio, cuando la vegetación empezaba a resplandecer débilmente y los árboles podían moverse o no, aunque no soplara el viento. El hecho de no haber sido una persona imaginativa fue una fortuna para Amy, ya que, de haberlo sido, podía haber podido conectar y razonar sobre todos los hechos que lo rodeaban. No cabe duda de que hubiese perdido la cordura. A la hora del anochecer, regresó rápidamente a su casa, sintiendo en los oídos el terrible resonar de los gritos del pequeño Merwin y de su madre. 3 días después, Nahum se presentó en casa de Amy muy temprano, y en consecuencia de este último, le contó a la señora Pierce una terrible historia que ella oyó tiritando de miedo. Esta vez se trataba del pequeño Merwin. Se había esfumado. Cuando era de noche, salió de la casa con una lámpara y un recipiente para traer agua y no había vuelto. Hacía días que su comportamiento no era normal y se aterraba por todo. El padre escuchó un delirante grito en el patio, pero cuando abrió la puerta y lo buscó, el pequeño había desaparecido. No había ni un vestigio de él, y en ninguna parte brillaba la lámpara que se había llevado. En ese momento, Nahum pensó que el farol y el recipiente habían desaparecido. Pero al amanecer, cuando regresó de la búsqueda durante toda la noche por campos y bosques, Nahum observó unos objetos muy raros cercanos al pozo, una retorcida y semifundida masa de hierro, que indudablemente había sido la lámpara, y junto a ella una empuñadura doblada junto a otra masa de hierro, también retorcida y semifundida, que pertenecía al recipiente. Después de eso, Nahum pensaba lo impensable.
La señora Pierce estaba aturdida, y cuando Amy llegó a casa y escuchó la historia, no pudo hacer ningún comentario. Merwin había desaparecido, y sería infructuoso comentárselo a la gente que habitaba a los alrededores y que esquivaban a los Garner como si fueran la peste. Tan infructuoso como narrárselo a los habitantes de Arkham, que se burlaban de todo. Thaddeus había desaparecido primero, y ahora había desaparecido Merwin. Algo estaba avanzando y avanzando, insistiendo en ser visto y oído. Nahum no tardaría en morir, y deseaba que Amy cuidara de su esposa y de Cenas, si es que lo sobrevivían. Todo lo ocurrido era un castigo de algún tipo, pero Nahum no podía imaginar a qué se debía, ya que siempre había vivido en el más sagrado temor de Dios. Luego, Amy no tuvo ninguna noticia de Nahum durante más de 2 semanas, y preocupado por lo que pudiera haber pasado, controló sus miedos y realizó una visita a la casa de los Garner. No salía humo de la chimenea, y por breves instantes el visitante imaginó lo peor. La apariencia de la granja era chocante. Hierba y hojas grisáceas en el suelo, plantas cayéndose a trozos de viejas paredes, y aleros y grandes árboles desnudos dibujándose perversamente contra el cielo gris de noviembre. Amy no pudo dejar de ver que se había producido una pequeña variación en la inclinación de las ramas. Después de todo, Nahum continuaba vivo. Parecía muy débil y descansaba en un catre en la cocina de techo bajo. Conservaba la inteligencia y seguía dando indicaciones a Cenas. El lugar estaba mortalmente frío, y al notar que Amy temblaba, Nahum le pidió a Cenas que trajera más leña. En realidad, la leña era necesaria, ya que el lúgubre hogar estaba vacío y silencioso, y el viento que se colaba por la chimenea era gélido. Al momento, Nahum le preguntó si la leña que había traído su hijo lo hacía sentirse más confortable, y entonces Amy se dio cuenta de lo que había sucedido. Finalmente, el pensamiento del granjero había dejado de soportar la extrema presión de los acontecimientos. Interrogando cuidadosamente a su vecino, Amy logró poner en claro qué le había sucedido a Cenas. En el pozo. Habita en el pozo. Fue todo lo que dijo su padre. Luego Amy recordó repentinamente a la perturbada esposa y cambió de tema. ¿Navi? Está aquí, desde luego. Fue la insólita respuesta del pobre Nahum, y Amy no tardó en reconocer que tendría que investigar por sí mismo. Dejando al inofensivo granjero en su catre, tomó las llaves que estaban colgadas detrás de la puerta y subió los crujientes escalones que se dirigían al ático. La parte alta de la casa estaba totalmente silenciosa, y no se oía el menor sonido en ninguna dirección. De las 4 puertas visibles, solo una estaba cerrada, y en ella comprobó Amy varias llaves del puñado que había cogido. Al tercer intento, la cerradura giró, y Amy empujó la puerta pintada de blanco. El interior del cuarto estaba totalmente a oscuras, ya que la ventana era muy pequeña, y estaba medio cubiertas por las rejas de hierro, y Amy no pudo ver absolutamente nada. El aire estaba muy cargado, y antes de continuar adelante, tuvo que ir a otra habitación para llenarse los pulmones de aire oxigenado. Cuando volvió a entrar, observó algo oscuro en un rincón, y cuando se acercó no pudo evitar dar un grito de espanto. Mientras gritaba, imaginó que una repentina nube había cubierto la poca claridad que entraba por la ventana, y un instante más tarde se sintió tocado por una horrenda corriente de vapor. Unos extraños colores bailaron delante de sus ojos, y si el horror que sentía en aquellos momentos no le hubiera impedido ordenar sus ideas, hubiera recordado el glóbulo que el martillo de geólogo había destrozado en el interior del meteorito y la perniciosa vegetación que había brotado durante la primavera. Pero, en las condiciones en que estaba, solo pudo pensar en la espantosa monstruosidad que tenía frente a él.
y que sin duda alguna había acompañado el desconocido destino del joven Tadeus y del ganado. Pero lo más espantoso de todo era que aquel espanto se movía lenta y visiblemente mientras seguía resquebrajándose. Amy no me brindó más detalles de aquella visión, pero la figura del rincón no apareció en su relato como un objeto movible. Hay cosas que no pueden ser señaladas y, a veces, lo que se hace por humanidad es duramente juzgado por la ley. Adiviné que en aquella habitación del ático no quedó nada que pudiera moverse, y que no dejar allí nada capaz de moverse debió de ser algo espantoso y capaz de conducir a un eterno suplicio. Cualquiera que no fuera un insulso granjero se hubiera quebrantado o enloquecido, pero Amy cruzó nuevamente el umbral de la puerta pintada de blanco y enclaustró el espantoso secreto detrás de él. Ahora debía cuidar de Nahum. Este tenía que ser atendido, alimentado y llevado a algún lugar donde pudieran cuidar de él. Cuando comenzaba a bajar la oscura escalera, Amy oyó un estruendo debajo de él. Inclusive le pareció haber escuchado un grito y nerviosamente recordó la corriente de vapor que había sentido mientras se encontraba en el cuarto del ático. Inclusive le pareció haber escuchado un grito y nerviosamente recordó la corriente de vapor que había sentido mientras se encontraba en el cuarto del ático. Abrumado por un ligero temor, escuchó más ruidos debajo de él. Sin duda, estaban remolcando algo muy pesado, y al mismo tiempo se escuchaba un sonido aún más desagradable, como el que causaría una fuerte succión. Sintiendo aumentar su pánico, pensó en lo que había visto en el ático. ¡Santo cielo! ¿En qué horrible mundo de pesadillas se encontraba? Sintiendo aumentar su pánico, pensó en lo que había visto en el ático. ¡Santo cielo! ¿En qué horrible mundo de pesadillas se encontraba? No intentó avanzar ni retroceder, y se quedó quieto, temblando, en la oscura curva del descanso de la escalera. Cada detalle de la escena explotaba cada detalle de la escena explotaba de nuevo en su mente. De pronto se escuchó un relincho frenético que dio el caballo de Amy, seguido inmediatamente por el ruido de cascos que señalaban una atropellada fuga. En un minuto, caballo y carruaje estaban fuera del alcance de su oído, y quedó el atemorizado Amy inmóvil en la sombría escalera, imaginando qué podía haberlos llevado a escapar tan repentinamente. Pero eso no fue todo. Otro ruido se produjo en el exterior de la casa, un cierto chapoteo en el agua. Debió haber ocurrido algo en el pozo. Amy había dejado a Hello suelto cerca del pozo, y un pequeño animal debió colarse entre sus patas asustándolo y dejándolo caer después en el pozo. La casa seguía resplandeciendo con una suave fluorescencia. Dios mío, qué antigua era esa casa. La mayor parte de ella levantada antes de 1670 y el techo holandés más tarde de 1730. En ese instante se escuchó el sonido de algo que se arrastraba por el suelo de la planta baja, y Amy tomó con fuerza un palo que había agarrado en el ático sin ninguna intención determinada. Tratando de controlar sus nervios, terminó de bajar y se dirigió a la cocina, pero no llegó hasta allí, ya que lo que buscaba ya no estaba en ese lugar. Había salido a su encuentro, y hasta cierto punto aún estaba vivo. Si se había arrastrado o si había sido arrastrado por otras fuerzas, es algo que Amy no hubiera podido reconocer, pero la muerte había formado parte de ello. Durante la última media hora había pasado todo, pero el proceso de desintegración estaba ya muy avanzado. Frente a él había una espantosa fragilidad, debida a lo vidrioso de la materia, y del cuerpo caían trozos secos. Amy no pudo acercarse, limitándose a observar horrorizado la espantosa caricatura de lo que había sido un rostro. ¿Qué ha pasado? Preguntó, y los resquebrajados y congestionados labios apenas pudieron susurrar una respuesta final. Nada. El color,
Quema. Es frío y húmedo, pero quema. Vive en el pozo. Lo he visto. Es una especie de humo, igual que las flores de la primavera pasada. El pozo brilla por la noche. Se llevó a Thaddeus, a Merwin y a Cenas, todas las cosas vivas. Absorbe la vida de todas las cosas. En la piedra. Tuvo que llegar en aquella piedra. La aplastaron. Era el mismo color, el mismo de las flores y las plantas. Tiene que haber más. Crecieron. Lo he visto esta semana. Tuvo que golpear fuerte a Cenas. Él era un chico fuerte y lleno de vida. Lo golpea a uno en la mente y luego se apodera de ti. Quema mucho. Se ha llevado también a Cenas. Tenías razón. El agua está embrujada. Amy, ¿cómo está Navi? Mi cabeza no funciona. No sé cuánto tiempo hace que no le he subido comida. La cosa la atacó también a ella. El color. Su rostro tiene el mismo color por las noches. Y el color quema y absorbe. Viene de algún lugar donde las cosas no son como aquí. Uno de los profesores lo dijo. Tenía razón. Mira, Amy está absorbiendo más. Absorbiendo la vida. Eso fue todo. Aquello que había hablado no pudo hablar más, porque se había encogido completamente. Amy lo arropó con un mantel a cuadros blancos y rojos y escapó de la casa por la puerta de atrás. Subió por la colina que conducía a las tierras altas y volvió a su casa por el camino del norte y los bosques. No pudo circular junto al pozo desde donde había escapado su caballo. Miró hacia el pozo a través de una ventana y recordó el chapoteo que había escuchado, el chapoteo de algo que se había hundido en el pozo después de lo que había hecho con el infeliz Nahum. Cuando Amy llegó a su hogar, se encontró con que el caballo y el carruaje ya estaban allí, y su esposa lo esperaba llena de ansiedad. Después de apaciguarla, sin darle ninguna explicación, se dirigió a Arkham y avisó a las autoridades que la familia Garner había muerto. No entró en detalles, limitándose a mencionar las muertes de Nahum y de Navi. La de Thaddeus ya era conocida, y mencionó que la causa de la muerte parecía ser la misma rara enfermedad que había sufrido el ganado. También dijo que Merwin y Cenas habían desaparecido. En la jefatura de policía lo interrogaron largamente y finalmente se vio forzado a acompañar a 3 funcionarios a la granja de los Garner, junto al fiscal, el médico forense y el veterinario que había tratado a los animales enfermos. Amy fue con ellos de muy mala manera, ya que la tarde estaba avanzada y no deseaba que la noche lo sorprendiera en aquel lugar maldito. Aunque era un alivio saber que estaría acompañado de tantas personas. Los 6 hombres se montaron en un carro, siguiendo al carruaje de Amy, y llegaron a la granja cerca de las 4. A pesar de que los agentes estaban habituados a observar espectáculos horripilantes, todos se impresionaron a observar lo que fue encontrado debajo del mantel a cuadros rojos y blancos, y en la habitación del ático. La apariencia de la granja, con su gris melancolía, ya era bastante espantosa, pero aquellos 2 seres retorcidos sobrepasaban toda idea del horror. Nadie pudo observarlos más de un par de segundos, e inclusive el médico forense reconoció que allí había muy poco que inspeccionar. Desde luego, podían estudiarse unas muestras, por lo que él mismo fue responsable de tomarlas, y al parecer aquellas muestras fueron el más enmarallado rompecabezas con que se hallara nunca en el laboratorio de la universidad. Bajo el espectroscopio, las muestras revelaron un espectro desconocido. Muchas de sus bandas eran iguales que las que había revelado el extraño meteoro al ser analizado. La propiedad de emitir aquel espectro
se esfumó en un mes, y el polvo consistía principalmente en fosfatos y carbonatos alcalinos. Amy no les hubiera mencionado el pozo de haber sabido que iban a actuar de inmediato. Se acercaba el anochecer y estaba deseoso por largarse de allí, pero no pudo evitar el dar nerviosas miradas al pozo, detalle que fue notado por uno de los policías, quien lo interrogó. Amy reconoció que Nahum había sentido miedo a algo que estaba oculto en el pozo, al punto que no se había atrevido a verificar si Merwin o Zenas habían caído dentro de él. La policía decidió vaciarlo e investigarlo inmediatamente, de manera que Amy tuvo que esperar, aterrorizado, mientras el pozo era vaciado cubo a cubo. El agua olía de un modo insoportable, y los hombres tuvieron que cubrir sus narices con pañuelos para poder finalizar la tarea. Menos mal que hacerlo no fue tan prolongado como habían creído, ya que el nivel del agua era pasmosamente bajo. No es necesario mencionar con demasiados detalles lo que hallaron. Merwin y Zenas estaban ambos allí, aunque sus restos eran fundamentalmente esqueléticos. Había también un pequeño cordero y un gran perro en aproximadamente el mismo estado de putrefacción y mucha cantidad de huesos de animales más pequeños. El limo del fondo lucía inexplicablemente esponjoso y burbujeante, y un hombre que bajó amarrado a una cuerda y equipado con una larga pértiga halló que podía hundir una vara en el fango en toda su longitud y no encontrar ningún obstáculo. La noche ya estaba cayendo y entraron en la casa en busca de lámparas. Más tarde, cuando vieron que ya no podían sacar nada más del pozo, volvieron a entrar en la casa y hablaron en la vieja sala de estar, mientras la interrumpida claridad de una sombría media luna alumbraba por momentos la gris aridez del exterior. Los hombres estaban realmente desorientados ante aquel caso, y no podían hallar ningún elemento concluyente que vinculara las extrañas condiciones de los vegetales, la desconocida enfermedad del ganado y de las personas, y las extrañas muertes de Merwin y Zenas en el pozo. Desde luego, habían escuchado los comentarios y las murmuraciones de la gente, pero no podían aceptar que hubiese sucedido algo contrario a las leyes naturales. Estaba claro que el meteoro había envenenado el suelo, pero la enfermedad de personas y animales que no habían ingerido nada nacido de aquel suelo era harina de otro colosal. ¿Sería el agua del pozo? Posiblemente. No era mala idea analizarla. Pero, ¿por qué extraña razón se habían lanzado los dos muchachos al pozo? Se habían comportado de manera muy similar, y sus restos demostraban que los dos habían sufrido por causa de la muerte quebradiza y gris, porque todas las cosas se volvían grises y quebradizas. El fiscal, sentado al lado de una ventana que daba hacia el patio, fue el primero en notar la fosforescencia que había alrededor del pozo. La noche había caído del todo, y los terrenos que cercaban la granja parecían brillar lánguidamente con una luminosidad que no era de la luz de la luna. Pero esa nueva fosforescencia era algo distinto y definido, y parecía brotar del oscuro agujero como la luz apagada de un faro, reflejándose ligeramente en los pequeños charcos que el agua extraída del pozo había dejado en el suelo. La fosforescencia tenía un color muy extraño, y mientras todos los hombres se acercaban a la ventana para contemplar el suceso, Amy lanzó una sorprendida exclamación. El color de aquella tenebrosa fosforescencia le resultaba conocida. La había visto antes y se sintió lleno de pánico ante lo que podía significar. Lo había observado en aquel horrendo glóbulo vidrioso hacía 2 veranos. Lo había observado en la vegetación durante la primavera y, por un instante, había creído observarlo aquella misma mañana en la pequeña ventana enrejada de la horrible estancia del ático, donde habían ocurrido cosas que no tenían explicación. Había resplandecido allí por un espacio de un segundo, y una funesta corriente de vapor lo había rozado, y después el pobre Nahum había sido arrastrado por algo de aquel color. Nahum lo había dicho al final. Había dicho
que era como el glóbulo y las plantas. Después se había producido su escape por el patio y el chapoteo en el pozo, y ahora el pozo estaba irradiando a la noche un leve y maligno reflejo del mismo color diabólico. Una indiscutible prueba de la agilidad mental de Amy es que en ese momento de máxima tensión se sintió extrañado por algo que era fundamentalmente científico. Se preguntó cómo era posible percibir la misma sensación de una corriente de vapor deslizándose por pleno día por una ventana abierta al cielo de la mañana y el de una fosforescencia nocturna resaltando contra el negro y desolado paisaje. No era lógico, resultaba antinatural, y entonces evocó las últimas palabras mencionadas por su desventurado amigo. Viene de algún lugar donde las cosas no son como aquí. Uno de los profesores lo dijo. Ahora, los 3 caballos que se encontraban afuera de la casa, atados a unos árboles junto al camino, estaban relinchando y coceando frenéticamente. El conductor del carro se dirigió hacia la puerta para ver qué sucedía, pero Amy puso una mano en su hombro. «No salga usted», susurró. «No sabemos qué ocurre allí afuera». Nahum dijo que en el pozo vivía algo que absorbía la vida. Dijo que era algo que había brotado de una bala redonda, como la que vimos dentro del meteorito que cayó hace aquí más de un año. Dijo que quemaba y absorbía, y que era una nube de color como la luminescencia que sale ahora del pozo, y que nadie puede reconocer lo que es. Nahum creía que se alimentaba de todo ser viviente y alegó que lo había observado la pasada semana. Tiene que ser algo que cayó del cielo, igual que el meteorito, tal como mencionaron los profesores de la universidad. Su forma y sus acciones no tienen nada que ver con el mundo de Dios. Es algo que viene del más allá. De manera tal que el hombre se detuvo, vacilante, mientras la luminescencia que salía del pozo se hacía más fuerte, y los caballos coceaban y relinchaban con creciente pánico. Verdaderamente fue un momento espantoso, con los restos inhumanos de 4 personas, 2 en la misma casa y 2 en el pozo, y aquella desconocida fluorescencia que brotaba de las fangosas profundidades. Amy había impedido el paso al conductor del carro motivado por un imprevisto impulso, sin recordar que a él mismo no le había ocurrido nada después de ser tocado por aquella terrible columna de vapor en la habitación del ático, pero no se lamentaba de haberlo hecho. Nadie podía saber la naturaleza de los peligros que podían amenazar a un hombre frente a un riesgo totalmente desconocido. De repente, uno de los policías que estaba en la ventana lanzó un grito. Los demás se quedaron mirando y luego siguieron la dirección de los ojos de su compañero. No había necesidad de hablar. Lo que había de incierto en las habladurías de los campesinos ya no podía ser rebatido en adelante, porque había allí 6 testigos excepcionales. Media docena de hombres que por la cualidad de sus trabajos sólo creían en lo que veían con sus propios ojos. Ante todo, es necesario dejar constancia de que a aquella hora de la noche no soplaba ningún viento. Poco después comenzó a soplar, pero en aquel instante el aire estaba absolutamente inmóvil y, sin embargo, en medio de aquella tensa y terrible calma, los árboles del patio estaban moviéndose, se movían morbosa y espasmódicamente, batiendo sus desnudas ramas en tenebrosas y epilépticas sacudidas hacia las nubes iluminadas por la luz de la luna, rasgando con impotencia el aire inmóvil, como movidos por una extraña fuerza subterránea que subía desde abajo de las oscuras raíces. Luego, por espacio de unos instantes, todos los hombres presentes de la granja de Garner contuvieron el aliento. Una nube más negra que las demás cubrió la luna, y la silueta de las agitadas ramas se esfumó momentáneamente. En aquel instante se escapó un grito de espasmo de todas las gargantas, ya que el horror no se había esfumado con la silueta y, en un aterrador momento de oscuridad más profunda, los hombres vieron brotar de la copa del árbol más alto 1.000.000 de pequeños puntos fosforescentes, fulgurando como el fuego de San Telmo
o como las lenguas de fuego que bajaron sobre las cabezas de los apóstoles el día de Pentecostes. Era una espeluznante constelación de luces naturales, como un enjambre de necrófagas luciérnagas danzando una infernal coreografía sobre un terreno maldito, y su color era el mismo que Amy había llegado a distinguir y temer. Mientras la fosforescencia del pozo se hacía cada vez más brillante, causando una sensación de anormalidad en los hombres reunidos en la granja que borraba cualquier imagen que sus mentes conscientes pudieran dibujar. Ya no brillaba, estaba volcándose hacia afuera, y mientras el amorfo conjunto de indescriptible color abandonaba el pozo, parecía elevarse directamente hacia el cielo. El veterinario se impresionó y se dirigió a la puerta para colocar la doble barra. Amy también estaba muy impresionado y tuvo que limitarse a mostrar con la mano, por falta de voz, cuando quiso llamar la atención de los otros sobre la progresiva luminescencia de los árboles. Los relinchos de los caballos se habían transformado en algo terrible, pero ni uno solo de aquellos hombres habría osado salir por nada en el mundo. El resplandor de los árboles fue aumentando, mientras sus tranquilas ramas parecían alargarse más y más hacia la verticalidad. De repente ocurrió una fuerte conmoción en el camino y cuando Amy levantó la lámpara para ofrecer un poco más de claridad hacia el exterior, comprobaron que los frenéticos caballos habían roto sus cuerdas y huían enloquecidos con el carruaje. La impresión sirvió para soltar varias lenguas y se intercambiaron inquietos susurros. Se extiende sobre todas las cosas vivas que hay por aquí, susurró el médico forense. Nadie dijo nada, pero el hombre que había bajado al pozo expresó la opinión de que la pértiga debió haber agitado algo intangible. Fue algo pavoroso, añadió. No había fondo de ningún tipo, solo fango y burbujas y la sensación de algo escondido allí abajo. El caballo de Amy seguía coceando y relinchando violentamente en el camino exterior y casi cubrió el débil sonido de la voz de su dueño mientras éste pronunciaba sus desarticuladas reflexiones. Salió de aquella piedra, fue creciendo y nutriéndose de todas las cosas vivas. Se alimentaba de ellas, de su alma y de su cuerpo. Tadeus y Merwin, Cenas y Navi. Nahum fue el último. Todos bebieron agua de él. Se apoderó de ellos. Llegó del más allá, donde las cosas no son como aquí. Y ahora regresa al lugar de donde viene. En aquel instante, mientras la columna del desconocido color resplandecía con imprevista intensidad y empezaba a entrelazarse con sorprendentes sugerencias de forma que cada uno de los presentes describió más tarde de una manera diferente, el desventurado Helo lanzó un aullido que ningún hombre había oído nunca salir de la garganta de un caballo. Todos los que estaban en la casa se cubrieron los oídos y Amy se retiró de la ventana horrorizado. Cuando miró de nuevo hacia afuera, el pobre animal yacía inmóvil en el suelo bañado por la luz de la luna entre las astilladas varas del carruaje, y allí permaneció hasta que lo enterraron al día siguiente. Pero el momento presente no admitía entregarse a sollozos, ya que, casi en el mismo momento, uno de los policías les advirtió silenciosamente sobre algo terrible que estaba ocurriendo en el interior de la habitación donde se encontraban. Donde no llegaba la claridad de la lámpara, podía observarse una débil fosforescencia que había empezado a llenar toda la estancia. Resplandecía en el suelo de tablas y en la gastada alfombra, y brillaba débilmente en los marcos de las pequeñas ventanas. Iba de un lado para otro, cubriendo puertas y muebles. A cada instante se hacía más intensa, y finalmente se hizo indiscutible que los seres vivientes debían abandonar aquella casa de inmediato. Amy les mostró la puerta de atrás y el camino que conducía hacia las tierras altas. Caminaron con paso inseguro,
como dormidos, y no se atrevieron a mirar atrás hasta que alcanzaron el camino del norte. Ninguno de ellos se habría atrevido a pasar por el camino que transitaba junto al pozo. Cuando miraron hacia atrás, hacia el valle y la lejana granja de Garner, observaron un terrible espectáculo. Toda la granja resplandecía con el espantoso y desconocido color. Árboles, edificaciones e inclusive la hierba que aún no se había convertido en quebradiza y gris. Las ramas estaban todas elevadas hacia el cielo, coronadas con lenguas de fuego, y brillantes goterones del mismo atroz fuego ardían encima de la casa, del granero y de los cobertizos. Era una escena de una visión de Fussell, y sobre todo lo demás brillaba aquella borrachera de desplandeciente amorfismo, aquel extraño arco iris de misteriosa ponzoña del pozo, hirviendo, saltando, relumbrando y burbujeando perversamente en su cósmico y desconocido cromatismo. Luego, repentinamente, la extraña cosa salió volando verticalmente hacia el cielo, como un cohete o un meteoro, sin dejar ninguna huella detrás de ella y desapareciendo, antes que ninguno de los hombres pudiera mostrar su asombro a través de un circular y particularmente simétrico orificio abierto entre las nubes. Ningún espectador podrá olvidar jamás aquel espectáculo. Y Amy se quedó observando estúpidamente la ruta que había seguido el color hasta unirse con las estrellas de la Vía Láctea. Pero inmediatamente su mirada fue atraída hacia la tierra por el estruendo que acababa de producirse en el valle. Había sido un estruendo y no una explosión, como mencionaron algunos de los miembros del grupo, pero el resultado fue el mismo, ya que, en un caleidoscópico intervalo, la granja y sus alrededores parecieron detonar, enviando hacia las cumbres una nube de coloreados y fabulosos fragmentos. Los fragmentos se esfumaron en el aire, dejando una nube de vapor que al cabo de un instante se había esfumado también. Los sorprendidos espectadores decidieron que no tenía sentido esperar a que volviera a salir la luna para verificar los efectos de aquella catástrofe en la granja de Nahum. Demasiado aterrorizados para mencionar alguna teoría, los 7 hombres volvieron a Arkham por el camino del norte. Amy estaba más afectado que sus compañeros, y les rogó que lo acompañaran hasta su casa en vez de ir directamente al pueblo. Por nada del mundo hubiera atravesado el bosque solo a aquella hora de la noche. Estaba más atemorizado que los demás, porque había experimentado una impresión que los otros se habían evitado, y se sentía abrumado por un miedo que por espacio de muchos años no se atrevió a señalar. Mientras el resto de los espectadores en aquella borrascosa colina había vuelto indiferentemente sus rostros hacia el camino, Amy se había girado hacia atrás por un instante para observar el sombrío valle de desolación que tantas veces había visitado, y había observado algo que se levantaba débilmente para hundirse nuevamente en el sitio desde donde el extraño horror había salido disparado hacia el cielo. Era solamente un color, aunque no era ningún color de nuestra tierra ni de los cielos, y como Amy reconoció aquel color y supo que sus últimos y frágiles restos continuaban escondidos en el pozo, nunca ha estado completamente equilibrado desde entonces. Amy no se acercaría a ese lugar por nada en el mundo. Hace 44 años que ocurrieron los sucesos que acabo de narrar, pero Amy no ha vuelto a poner pie en aquellas tierras, y le gusta saber que pronto quedarán enterradas bajo las aguas. También a mí me gusta la idea, ya que no me agradó nada ver cómo variaba el color de la luz del sol al reflejarse en aquel abandonado pozo. Espero que el agua sea siempre muy profunda, pero aunque así sea, nunca beberé de ella. Tampoco creo que vuelva a la región de Arkham. 3 de los hombres que habían estado con Amy regresaron al día siguiente para ver los restos a la luz del día, pero en realidad no había restos, solo los ladrillos de la chimenea, las piedras de la bodega, algunos restos minerales y metálicos y la boca de aquel funesto pozo. A excepción del caballo de Amy,
que sepultaron aquella misma mañana, y del carruaje que no tardaron en regresar a su dueño. Todas las cosas que habían estado vivas habían desaparecido. Solo quedaban 5 hectáreas de desierto gris y ceniciento, y desde entonces no ha brotado en aquellos terrenos ni una hebra de hierba. Actualmente aparece como una gran mancha, carcomida por el ácido, en medio de los bosques y campos, y los pocos que se han atrevido a circular por allí, a pesar de las leyendas campesinas, le han dado el nombre de Erial Maldito. Las leyendas campesinas son muy raras, y podrían ser incluso más extrañas si los pobladores de la ciudad y los químicos de la universidad tuvieran el suficiente interés para estudiar el agua de aquel pozo olvidado o el polvo gris que ningún viento parece dispersar. Los botánicos podrían analizar también la fabulosa flora que crece en los bordes de aquellos terrenos, ya que de este modo podrían confirmar o rebatir lo que dice la gente, que la zona contaminada está creciendo poco a poco. Quizá 1 pulgada al año. Los habitantes dicen que el color de la hierba que brota en aquellos alrededores no es el que le corresponde, y que los animales salvajes dejan extrañas marcas en la nieve cuando llega el invierno. La nieve no parece fraguar en el Erial Maldito tanto como en otros lugares. Los caballos, los pocos que persisten en esta era motorizada, se ponen inquietos en el silencioso valle, y los cazadores no logran acercarse con sus perros en las cercanías del Erial Maldito. Dicen también que las influencias mentales son muy negativas y que todos los que han intentado establecerse en este espacio, extranjeros en su gran mayoría, han tenido que irse asediados por extrañas fantasías y sueños. Ningún viajero ha dejado de advertir una sensación de desconcierto en aquellas profundas hondonadas, y los artistas tiemblan mientras retratan unos bosques cuyo misterio es tanto de la mente como de la vista. Yo mismo estoy estupefacto de la sensación que me causó mi único y solitario paseo por aquellos terrenos antes de que Amy me narrara su historia. No me pregunten qué pienso. No sé. Esto es todo. La única persona que podía ser interrogada acerca de aquellos extraños días es Amy, porque la gente de Arkham no quiere mencionar este asunto, y los 3 profesores que observaron el meteorito y su coloreado glóbulo ya están muertos. ¿Había otros glóbulos? Tal vez. Uno de ellos logró alimentarse y escapar, mientras que otro no había logrado alimentarse suficientemente y permanecía en el pozo. Los campesinos dicen que la zona contaminada crece 1 pulgada cada año, de modo que seguramente existe algún tipo de crecimiento o de alimentación incluso ahora. Pero sea lo que existe allí, tiene que verse limitado por algo, ya que de no ser de ese modo, crecería rápidamente. ¿Estará unido a las raíces de aquellos árboles que arañan el aire? Solo Dios sabe lo que es. En términos de materia, imagino que esa cosa que Amy describió puede ser llamada gas, pero aquel gas seguía unas leyes que no son de nuestro universo. No era el fruto de los planetas y soles que irradian en los telescopios y en las imágenes fotográficas de nuestros observatorios. No era ningún aliento de los cielos cuyos giros y duraciones miden nuestros astrónomos o consideran demasiado extensos para ser medidos. No era más que un color venido del espacio, un aterrador mensajero de unos dominios del infinito ubicados más allá de la naturaleza que conocemos nosotros, de unos dominios cuya simple existencia aturde la mente con las infinitas posibilidades extracósmicas que ofrece a nuestro pensamiento. Dudo mucho de que Amy me engañara conscientemente, y no creo que su historia sea la invención de una mente desquiciada como imagina la gente de la ciudad. Algo espantoso llegó a las colinas y valles con aquel meteoro, y algo espantoso, aunque ignoro en qué grado, sigue permaneciendo allí. Me alegra creer que todos aquellos terrenos quedarán cubiertos por las aguas. Mientras tanto, espero que no le ocurra nada a Amy. Vio tanto esa cosa, y su influencia era tan maligna. ¿Por qué no habrá sido capaz de irse a vivir a otro lugar? Amy es un anciano muy agradable y muy buena persona,
y cuando el equipo de trabajadores comience su tarea, tengo que avisarle al ingeniero jefe para que no lo pierda de vista. Me molestaría recordarlo como una gris, retorcida y quebradiza monstruosidad de las que perturban mi sueño cada día más.